¿Crees que las traiciones deberían ser perdonadas? ¿Acaso la sangre impone ciertas barreras que nunca se deberían de cruzar? Te cuento mi historia. Mi nombre es Laura, actualmente tengo 25 años, fui educada en una familia aparentemente respetable. Mi padre falleció cuando yo era muy pequeña, pero me dejó varias pautas de respeto y solidaridad para la vida. A partir de ahí, mi madre, Elena, me crió sola. Habían muchos hombres que estaban interesados en ella ya que era bastante hermosa y joven, y por eso yo obtenía un nuevo padrastro cada cierto tiempo. Sin embargo, la estancia de estos hombres era efímera y su presencia, más que servir como un apoyo para recrear un ambiente familiar, traía problemas de dinero y alcohol consigo. Mi madre, aparte de querer conseguir una figura paterna para mí, también buscaba recuperar el cariño que perdió. Cuando mi padre falleció, sin embargo, ella envejecía y parecía que cada vez se encontraba más resignada a vivir sola para siempre. Fingía ser fuerte, pero yo notaba que en el fondo estar sola le dolía mucho, así que fui la mejor hija que pude ser. A pesar de las elecciones de mi madre, yo siempre la admiré y la vi como un ejemplo a seguir. Tenía un carácter bastante fuerte y me enseñó a nunca permitir que otros me pisoteen, aunque parecía dura. Ella era muy amable en el fondo y trabajó mucho para darme una buena educación y una niñez y adolescencia llenas de experiencias bonitas. Me enseñó que podíamos vivir bien sin tener que depender de ningún hombre, y eso fue algo que me daría mucha valentía más adelante en mi vida. Cuando tenía 15 años conocí a Daniel, un buen muchacho en mi escuela. Era humilde y muy dedicado a ayudar en las cosechas de sus padres. Nos volvimos novios con el tiempo y ya pasados 7 años de relación, decidimos que era hora de casarnos. Éramos bastante jóvenes, pero estábamos muy seguros de nuestra decisión porque nos amábamos. Nos fuimos a vivir juntos a un lugar que quedaba a las afueras del pequeño pueblo donde vivíamos. Los primeros meses todo fue maravilloso. Éramos muy felices juntos e incluso planeábamos tener un hijo, pero de repente, noté que cuando íbamos a visitar a mi madre, ella comenzó a arreglarse más de lo normal, a adoptar una actitud casi coqueta cuando íbamos, parecida a la que tenía hace años cuando estaba buscando algún padrastro para mí. No le di importancia, hasta que noté que ella cada vez buscaba ser más cercana con mi esposo. Constantemente le pedía que acudiese a reparar cosas que en primer lugar ni siquiera estaban dañadas, le contaba secretos que a mí no, y la gota que derramó el vaso fue cuando empezó a criticarme y a burlarse de mí enfrente de Daniel, cosa que nunca antes había hecho. Ni siquiera cuando ambas estábamos solas, le reclamé su comportamiento, porque como ella misma me decía, no debía dejarme pisotear por nadie, y ella se mostró a la defensiva. Empezó a derramar lágrimas falsas y a decir que lamentaba querer tener una buena relación con su yerno, ya que desde que nos casamos eran familia y para ella era importante que se llevaran bien, pero que si yo quería impedir que pudiéramos tener el ambiente familiar que siempre quise cuando era pequeña, entonces estaba bien, que era mi decisión. Eso me hizo sentir muy culpable e inmediatamente me disculpé. Poco sabía yo sobre que sus intenciones en realidad no eran para nada inocentes. Permití que ella siguiera acercándose a mi esposo con esa excusa. Después de todo, creía que él me amaba y jamás me haría daño, pero estaba equivocada. Al principio a él le parecía rara la insistencia de mi madre, pero conforme pasaban los meses, cada vez él parecía más feliz cuando mi mamá le pedía reunirse con él para que le ayude en ciertas cosas. Y solía tardar demasiado tiempo, a veces todo el día, y por alguna razón, yo nunca estaba invitada a esas reuniones que tenían ellos, supuestamente para reforzar su vínculo de suegra y yerno. Yo me preguntaba si era paranoica o si realmente estaba sucediendo algo extraño entre ellos, hasta que un día, decidí pedirle a una conocida lejana mía, Adriana, que los vigilase el día que mi mamá le pidiera a mi esposo que la acompañe a hacer el mercado, como sucedía todos los domingos.
y así lo hizo. Me contó que dentro del mercado parecían dos personas cercanas, pero no demasiado. Pero cuando volvían a casa, viendo que no había casi nadie cerca, decidieron tomarse de la mano e incluso se besaban ocasionalmente en el camino. Mi conocida los siguió hasta que entraron juntos a la casa de mi madre y eso fue prueba suficiente de lo que estaba sucediendo. Yo no estaba muy enterada de lo que había pasado con la vida amorosa de mi madre en los últimos años, pero Adriana me hizo caer en cuenta de que mi madre, aunque seguía siendo hermosa, ya no era ni la sombra de lo que fue en su juventud. Eran ya inexistentes los hombres jóvenes y apuestos que la cortejaban. Solo obtenía atención de hombres mayores y no muy prósperos ni de buena apariencia. Eso probablemente la hizo sentir amenazada cuando notó que yo tenía un esposo joven, guapo y que me quería, así que tal vez vio a su yerno como una oportunidad para volver a sentir que era importante para algún hombre, y lo consiguió, pues él no me amaba tanto como prometió y ella tampoco sentía siquiera respeto por mí. Ese mismo día, fui a confrontarlos a casa de mi madre. Como era de esperarse, lo negaron todo. No tuve compasión de ellos y me encargué de hacer un escándalo, para que todos los vecinos se enteraran de su cobardía y poca dignidad, de que les parecía muy fácil traicionar a su hija y esposa, pero admitir su propia traición y el extraño tipo de relación que tuvieran era muy difícil para ellos al parecer. Me encargué de que mi esposo se llevara sus cosas y se fuera de la casa donde vivíamos, por más que él me rogó que lo perdonara. Para mí simplemente no valía la pena darle otra oportunidad a alguien que, consciente de sus decisiones, eligió lastimarme. Me encargué de dejarle claro que la infidelidad no es un error, es una elección. Y yo no tengo por qué rebajarme a permitir que alguien que ya me lastimó a propósito lo siga haciendo. También corté contacto con mi madre. No podía creer que ella hubiese preferido perder a su hija que perder la atención de los hombres, pero ese dolor solo me impulsó a seguir adelante sin necesitar de nadie. No tuve necesidad de vengarme, puesto que ya todos se habían enterado de la clase de personas que eran ellos. Nuestro pueblo era pequeño, así que era una noticia que llegó a cada rincón. Sobra decir que la gente no sintió ningún tipo de simpatía por ellos y los rechazaban tajantemente en todos lados. Básicamente, ahora solo se tenían el uno al otro. Me divorcié y debido a las razones y los perjuicios, me permitieron quedarme con la casa que habíamos comprado cuando nos casamos. La vendí y me fui de viaje. Conocí muchos pueblos interesantes y me instalé en uno costero. Me gustaba mucho que allí las personas eran tan cálidas como su clima. Conocí a un buen hombre que vendía cocos. Él mostró un gran interés en mí desde la primera vez que me vio y después de aprender a confiar nuevamente y sanar mis heridas, me casé con él. Ahora tenemos 2 hijos y somos extremadamente felices. Yo aprendí que aunque a veces nos cueste creer que alguien cercano podría lastimarnos, negarnos a ver la verdad solo nos hace más daño. Podemos empezar desde cero sin tener miedo, puesto que siempre que tengamos la voluntad de salir adelante, no dependeremos de nadie más. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Laura? ¿Crees que su madre o esposo merecían una segunda oportunidad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.